Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, abogada. Mi nombre es Charles Ruiz. Estoy presentando lo que es el caso práctico de nuestra exposición. Aquí voy a dar una breve explicación, una breve introducción sobre qué es un contrato de servicios. Un contrato de prestación de servicios es un acuerdo legal entre dos partes en el que una se compromete a prestar un servicio específico a cambio de una compensación económica por parte de la otra. Es importante tener en cuenta que el contrato de prestación de servicios no es un contrato de prestación de servicios, no es un contrato laboral como tal, ya que se utiliza en los casos en los que las personas ejercen sus profesiones de manera autónoma e independiente, como el caso de médicos, odontólogos, contadores, abogados, entre otros. El contrato de prestación de servicios es un acuerdo del tipo civil. Si se genera un incumplimiento por alguna de las dos partes involucradas, ya sea el cliente o el prestador del servicio, no será posible demandar la situación ante un juez laboral, sino ante un juez de lo civil o administrativo. Bueno, en las partes del contrato de servicios, un poquito, tenemos al contratante, que bueno, tendría que tener lo que es nombre, número de identificación y domicilio como parte, ¿no? También está la parte de contratista, donde se requiere nombre, número de identificación, profesión y cualquier otro dato relevante, como cédula profesional en algunos países. También está lo que es el objeto de contrato, la descripción detallada de los servicios profesionales que se van a prestar. Aquí es importante especificar en qué consisten las actividades, los resultados esperados y cualquier alcance específico. Y también tiene que estar lo que son honorarios y forma de pago, en lo que se establece el monto de los honorarios acordados, detallada la forma, plazos, pagos. Este puede ser un pago único, un pago mensual o por etapas. Ahora se incluye o no el IVA u otros impuestos. También tenemos como parte lo que es el plazo del contrato. Tiene que tener una fecha de inicio y un fin del contrato. Ya puede ser indefinido o hasta que concluya el servicio. Establece los plazos específicos en los que se debe completar el trabajo si se aplica, ¿no? También tenemos las obligaciones y las responsabilidades. Bien, dentro de las obligaciones y responsabilidades, el contratista debe describir lo que son las responsabilidades del prestador, como cumplir con los plazos, entregar los resultados de calidad y mantener la confidencialidad. En la parte del contratante, debe aclarar las responsabilidades de la empresa o persona contratante, como proporcionar información o recursos necesarios y pagar los honorarios en tiempo y forma. La confidencialidad también es una cláusula que indica que el prestador de servicios debe mantener la confidencialidad de toda la información recibida y no podrá utilizarla para ningún otro fin. También tenemos la terminación de contrato, donde se debe especificar las causas por las cuales cualquiera de las partes puede terminar el contrato de manera anticipada, por ejemplo, incumplimiento por fuerza mayor o con un aviso previo. También tenemos las penalizaciones. Una cláusula de penalización en caso de incumplimiento, como por ejemplo si no se entrega el trabajo en plazo lo acordado o no se cumple con los estándares de calidad. También tenemos lo que es la jurisdicción, para determinar el lugar donde se resolverán los posibles disputas legales, ya sea una ciudad o país. Buenas tardes, profesora y compañeros presentes. El día de hoy voy a hablar sobre el incumplimiento del contrato por parte de un abogado. En particular, este es un caso práctico. En esta ocasión tenemos el tema de Juan, quien contrató a un abogado para que lo representara en un proceso judicial. Según el acuerdo establecido entre ellos dos, Juan le pagó al abogado el 50% del honorario al inicio del proceso y los otros 50% lo pagaría una vez de que el caso estuviera concluido. En este caso, el abogado no cumplió con su parte sin terminar el caso y dejó a Juan en una situación complicada. Juan, como cliente, confió en el abogado para que lo representara. Firmaron un contrato de servicios profesionales, que este de aquí es un acuerdo en el que se especifican los términos del servicio, los honorarios y las condiciones de pago. En el caso presente, el acuerdo establecía de que Juan debía pagar la mitad del total del honorario al inicio y la otra mitad al final del proceso. El abogado, sin embargo, incumplió con su parte del contrato que establecía de que debía culminar su caso. A pesar de que Juan cumplió con su parte entregando su primer pago, el abogado no llevó a cabo su trabajo y no finalizó su caso como se había pactado. Esta situación pone a Juan en una posición vulnerable, ya que él ha pagado por un servicio de que él no ha recibido.
En los derechos del cliente, cuando un abogado incumple un contrato, el cliente tiene derechos protegidos por la ley. En primer lugar, Juan tiene el derecho de exigir el incumplimiento del contrato. Según el artículo 1571 del Código Civil del Ecuador, si una parte no cumple con lo acordado, la otra parte puede exigir que se cumpla lo pactado. En este caso, Juan puede exigir que el abogado continúe con el caso y lo termine tal como se acordó en el contrato. Si el abogado no puede o no quiere cumplir con su parte, el cliente tiene el derecho de exigir la devolución del pago que se realizó, ya que el servicio no fue prestado como se realizó o se prometió. Además, si el cumplimiento ha causado algún tipo de perjuicio a Juan, él tiene el derecho a pedir una indemnización por daños ocasionados. En el reclamo directo, el primer paso que Juan puede tomar es intentar resolver el problema de una forma amistosa. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa? Hacer un reclamo directo con el abogado, solicitando de que cumpla con el contrato o que le devuelva el dinero pagado. En muchos casos, una conversación directa puede llevar a una solución más rápida, sin tener que recurrir a las instancias legales o más formales. En el Consejo de la Judicatura, si el reclamo directo no funciona o el abogado sigue sin cumplir con su parte, Juan puede presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura. En el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 330, establece de que los abogados no tienen la obligación de actuar con lealtad, probidad, veracidad y buena fe. Si el abogado no cumplió con sus obligaciones profesionales, el Consejo de la Judicatura tiene la autoridad de investigar su conducta y, si es necesario, imponer sanciones. En la demanda civil, si la denuncia ante el Consejo de la Judicatura no resuelve la situación, el cliente puede presentar una demanda civil contra el abogado. Esta demanda puede incluir una solicitud de compensación económica por los daños y los perjuicios sufridos debido al incumplimiento del contrato. La demanda civil le da a Juan la oportunidad de buscar una solución más formal ante los tribunales. En la posible sanción al abogado, en el caso de que el abogado incumpla con sus obligaciones, no solo está sujeto a una compensación económica, sino que también puede enfrentar sanciones profesionales. El Consejo de la Judicatura tiene la facultad de imponer sanciones a los abogados de que no cumplan con sus deberes legales y sus deberes éticos. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, las sanciones pueden ser desde una simple amonestación hasta una suspensión temporal de la práctica profesional. En situaciones más graves o cuando el abogado reside en el tipo de las conductas, el Consejo de la Judicatura puede decidir a la destitución del abogado, lo que significaría de que puede pausar o hasta perder su licencia para ejercer la abogacía. Este caso nos muestra la importancia de que los abogados actúen con responsabilidad profesional y ética, y que el incumplimiento de un contrato no solamente perjudica al cliente, sino que también afecta la reputación y la carrera del abogado. Por eso es esencial de que los abogados actúen con responsabilidad y que los clientes conozcan los recursos y las disposiciones que tienen para defender sus intereses. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wilson Reyes González. Yo voy a hablar sobre qué puede hacer el cliente, derechos del cliente y vías para reclamar el incumplimiento. El cliente tiene una serie de derechos que buscan protegerlo y garantizarle un servicio profesional, ético y conforme a la ley. A continuación se detallan los derechos del cliente y las vías para reclamar ante un posible incumplimiento de los principios de la deontología del abogado. Derechos del cliente. 1. Derecho a un trato profesional y diligente. El abogado debe actuar con competencia, dedicación y en el mejor interés del cliente. 2. Derecho a la confidencialidad. El abogado debe guardar estricta reserva de la información proporcionada por el cliente, garantizando el secreto profesional. 3. Derecho a ser informado. El cliente tiene derecho a recibir información clara, comprensible y oportuna sobre el desarrollo de su caso, las opciones disponibles y los riesgos asociados.
4. Derecho a la independencia. El abogado debe actuar con independencia y evitar cualquier conflicto de interés pudiera perjudicar los intereses del cliente. 5. Derecho a la lealtad. El abogado debe actuar con lealtad hacia su cliente, siempre respetando la buena fe y el interés legítimo del cliente. A continuación, vías para reclamar el incumplimiento. 1. Quejas ante el Colegio de Abogados. Si un cliente considera que su abogado ha violado principios éticos o deontológicos, puede presentar una queja ante el colegio profesional correspondiente, el cual analizará la conducta del abogado y podrá imponer sanciones. 2. Reclamación judicial. En casos graves de mala praxis o negligencia profesional, el cliente puede emprender acciones judiciales para buscar una reparación de daño causado. 3. Mediación y arbitraje. Algunos colegios profesionales ofrecen mecanismos de mediación o arbitraje entre el cliente y el abogado para poder resolver disputas de manera más rápida y menos costosas. 4. Defensoría del cliente o usuarios de servicios jurídicos. En algunos países existen organismos que protegen a los usuarios de servicios jurídicos, brindando orientación y canalizando quejas. 5. Reclamación civil. En caso de que el incumplimiento haya ocasionado un daño patrimonial o moral, el cliente puede presentar una demanda civil para buscar indemnización. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi tema a exponer es ejemplos de casos similares y jurisprudencia. Bueno, los contratos de servicio son comunes en muchos ámbitos y su validez y ejecución pueden ser objeto de litigios en caso de incumplimiento. En esta ocasión hablaré de ejemplos de los casos y jurisprudencia relevantes. Bueno, en el primer punto tenemos contratos de mantenimiento. El ejemplo sería un contrato entre una empresa de mantenimiento de ascensores y una comunidad de vecinos. Si la empresa no cumple con sus obligaciones y la comunidad está en todo su derecho de demandar por incumplimiento del contrato. 2. Contrato de consultoría. Una empresa contrata a un consultor para mejorar sus procesos internos. Si el consultor no proporciona los servicios acordados o la misma empresa no paga por estos servicios, cualquiera de las partes puede iniciar acciones legales. 3. Contrato de servicios tecnológicos. Una empresa de software que se compromete a desarrollar y mantener una aplicación para un cliente, si el incumplimiento de los plazos o la calidad del producto no son los acordados o los que la misma empresa ofreció, esto puede llevar a disputas legales. Y en el caso de la jurisprudencia, los tribunales suelen enfatizar la importancia de los contratos de servicios sean claros y detallados en cuanto a las expectativas y obligaciones en ambas partes. Esto estoy hablando es de la claridad en el contrato. 2. Pruebas de incumplimiento. La parte que alega el incumplimiento debe proporcionar pruebas claras de que la otra parte no cumplió en las obligaciones establecidas en el mismo contrato. Daños y prejuicios. Los tribunales pueden otorgar compensación por daño y prejuicios si se demuestra que una parte sufrió pérdidas económicas debido al incumplimiento del contrato. Mitigación de los daños. En muchos casos se espera que la parte afectada tome medidas razonables para mitigar sus pérdidas antes de presentar una demanda por incumplimiento. Estos ejemplos y principios de jurisprudencia ilustran cómo los tribunales abordan y disputan relacionadas en contratos de servicios. Y subrayan la importancia de redactar contratos claros y detallados. Muchas gracias. Buen día, abogado, y buen día, compañeros. El tema que me tocó a mí fue el proceso para denunciar la falta de cumplimiento del abogado. Como un pequeño resumen, nuevamente, porque mis compañeros de seguridad les han hablado acerca del caso, es que Juan contrató a un abogado para que lo representara en un proceso judicial relacionado con un X delito. Desde el inicio, las condiciones del acuerdo entre ambas partes quedaron establecidas en un contrato de servicio profesional o un documento que fijó los términos específicos.
¿En qué consistían sus términos? Que el pago era en dos partes. Un 50% de los honorarios debía pagarse al inicio del caso y el otro 50% restante sería entregado solo al finalizar el proceso judicial. ¿Cuáles fueron las obligaciones del abogado? El contrato estipulaba que el profesional debía encargarse de toda la representación legal de Juan hasta la conclusión del caso. El abogado no cumplió con sus obligaciones, aunque Juan entregó el primer pago conforme al contrato. El profesional abandonó el caso antes de concluirlo. Esta situación dejó a Juan en una posición de vulnerabilidad, enfrentando el caso judicial sin la representación esperada y perdiendo la inversión inicial del dinero. ¿Qué refleja este caso o cuál es el problema que muestra? El incumplimiento contractual por parte de un abogado no solo afecta directamente los derechos o intereses de su cliente, sino que también representa una falta grave de los principios éticos de la profesión. La abogacía no requiere conocimiento técnico, sino también un compromiso en la justicia y la lealtad hacia los clientes. Hoy analizaremos los pasos legales que debe seguir Juan para hacer valer sus derechos, recuperar su dinero y asegurar que el abogado sea responsable por sus acciones. Como primer punto tenemos analizar detalladamente los términos y condiciones establecidos en el contrato firmado entre Juan y el abogado. El primer paso es muy fundamental en este caso. Es que se debe revisar detalladamente el contrato firmado entre Juan y el abogado. Este documento es el principal instrumento legal que se regula en la relación profesional y define las obligaciones de ambas partes. ¿Cuáles son los elementos claves del contrato? Primero, alcance de los servicios. Segundo, condiciones de pago. Y tercero, resolución de conflictos. En los alcances del servicio, en el contrato se especifica que el abogado debía encargarse de la representación de Juan en un caso relacionado con el delito. Esto incluye tareas como la preparación de documentos legales, asistencia a audiencias y representación durante todo el proceso judicial hasta su conclusión. ¿En qué consistían las condiciones de pago? El contrato estableció un pago de dos partes, una del 50% al inicio y el otro 50% al concluir. Ese detalle es clave ya que muestra que el abogado solo debía recibir el total si cumplía sus obligaciones. ¿Cuál es la resolución de conflictos? Un buen contrato debe incluir cláusulas sobre cómo proceder en casos de incumplimiento, ya sea a través de mediación, arbitraje o reclamaciones legales. Estas cláusulas determinan los pasos iniciales que Juan puede tomar para solucionar esta situación. Al revisar el contrato, se permite identificar con precisión qué obligaciones incumplió el abogado y por lo tanto sirve como base para cualquier reclamación. Sin este análisis sería difícil demostrar que el profesional actuó en contra de lo pactado. La verificación del incumplimiento. Una vez que se realiza el contrato, el siguiente paso es comprobar si el abogado efectivamente incumplió con sus deberes. ¿Qué evidencias se puede utilizar? Avances reportados, correspondencia entre las partes y fechas claves. En los avances reportados, Juan debe revisar si el abogado entregó algún tipo de progreso en el caso, como documentos presentados, acciones legales emprendidas o asistencia en audiencias. La correspondencia entre las partes, ¿en qué consiste? En correos electrónicos, mensajes y cartas que demuestran que el abogado dejó de comunicarse o de realizar el trabajo. Las fechas claves. Al contrastar las fechas estipuladas en el contrato con las acciones realizadas por el abogado, se puede ver si el profesional no atendió eventos importantes en el caso, como audiencia, o confirmaría el incumplimiento. ¿Cuál es el impacto del incumplimiento? Podremos dividirlo en tres: económico, legal y emocional. ¿En qué consiste el impacto del incumplimiento en la manera económica? Cuando Juan pagó el 50% del total y no recibió el servicio completo, eso constituye un gran daño directo a los recursos de Juan. ¿O en qué consiste el impacto legal?
El abandono del abogado deja a Juan desprotegido en un proceso judicial, lo que podría ser afectado el resultado de este caso. ¿Y en qué consiste el impacto emocional? La situación genera estrés a Juan e inseguridad al cliente en este caso, quien confió en el abogado para resolver un problema crítico. Tercer punto, la comunicación formal con el abogado. Este paso es notificar formalmente al abogado sobre su incumplimiento y exigir una solución. ¿Cómo se va a estructurar esa carta de reclamación? Primero, la conclusión. En la conclusión que debe estar 2 puntos. Primero, especificar el acuerdo firmado mencionando la fecha del contrato y el pago inicial entregado. Segundo, explicar brevemente el incumplimiento. El otro paso de la estructura de esta carta de reclamación sería la identificación de las obligaciones incumplidas. ¿Qué se debe citar? Se debe citar las cláusulas del contrato que no se respetaron. Ejemplo, en la cláusula 2 del contrato se establece que usted debería asistir a todas las audiencias programadas. Sin embargo, no se presentó a las audiencias. Este es un ejemplo de cómo se debe citar las cláusulas. Vuelvo y repito. ¿Cómo se deben citar las cláusulas del contrato? Ejemplo, se podría escribir de esta manera. En la cláusula 2 del contrato se establece que usted debía asistir a todas las audiencias programadas. Sin embargo, no se presentó a las audiencias de la fecha 18 de noviembre de 2020. Tercer paso, la petición. Al exigir las acciones, se pueden tomar 2 puntos en cuenta. Que el abogado cumpla con las obligaciones pertinentes o pendientes y que se devuelva el anticipo pagado. Cuarto paso, el plazo para la respuesta. Se debe establecer un plazo razonable con 10 días hábiles para que el abogado responda. ¿Cuál es la importancia de esta carta? ¿O para qué sirve? Sirve como evidencia de que Juan intentó resolver el conflicto de manera amistosa y también es un paso previo necesario antes de que Juan inicie acciones legales. La ética profesional del abogado. En este caso no solo implica un incumplimiento contractual, sino que también una grave violación a los principios éticos de la abogacía. ¿Cuáles son los principios violados en este caso? Primero, la diligencia. Todo abogado está obligado a actuar con responsabilidad y a cumplir un papel oportunamente con los derechos asumidos. En este caso, el abogado mostró negligencia al abandonar el caso. Segundo, la lealtad o protección del cliente. La relación abogado-cliente se basa en la confianza. Al incumplir, el abogado traicionó esta confianza y puso en riesgo los intereses de Juan. Tercero, la responsabilidad profesional. El incumplimiento demuestra una falta de compromiso con los estándares básicos de la profesión. ¿Cuál es el impacto ético y social? Perjudica directamente a Juan, pero también afecta a la reputación de la abogacía, en general generando desconfianza en los clientes hacia los profesionales del derecho. En resumen, puedo decir que estos pasos son claves para el proceso para denunciar la falta de incumplimiento del abogado. En resumen, estos 4 pasos son muy importantes para seguir un proceso o para denunciar la falta de incumplimiento. Recordemos los pasos. Primero, analizar el contrato para identificar las obligaciones incumplidas. Segundo, identificar el incumplimiento revisando las pruebas documentales. Tercero, notificar al abogado a través de una carta formal. Cuarto, proceder legalmente si no hay una solución amistosa. En ese caso, se puede servir como un recordatorio de que la abogacía no es solo una profesión técnica, sino una práctica basada en valores como la negligencia, la lealtad y el respeto por los derechos del cliente. Los abogados deben actuar como defensores responsables y comprometidos. Cerraría mi exposición con lo siguiente. Defender los derechos del cliente y garantizar una práctica
profesional ética no solo es una obligación legal, sino también un deber hacia la sociedad. Gracias.